Esto es Londres Blanco, vamos a hablar de Tottenham Aston Villa. Acá estamos, esta vez, en una previa realmente trascendental por cómo viene el Tottenham, realmente en el peor momento de esta temporada, digamos, aunque van tan solo 6 fechas de Premier League, justamente para este partido que se va a dar el domingo, 3 de octubre a las 10 horario argentino, en el Tottenham Hotspur Stadium, es decir, de local en casa, contra el Aston Villa, un equipo que viene un poco mejor que nosotros, que tiene solo un punto más, pero 3 posiciones por arriba, digamos, ellos están octavos y nosotros onceavos con 9 puntos. Y es, digamos, un rival que viene muy bien, es un Aston Villa que viene de ganarle de manera agónica, con un gol agónico y un penal atajado agónico también ante el Manchester United en Old Trafford 1-0. También le ganó al Everton por 3-0, pero también empezó la temporada, digamos, medio complicado. Perdió 0-3 contra el Chelsea, empató 1-1 contra el Brentford, le ganó al Newcastle, pero también había arrancado primera fecha 3-2 contra el Watford, derrota. Y la verdad que en estos últimos 3 partidos jugaron con línea 3, aunque antes también solían jugar con un 4-2-3-1, 4-3-3, pero pensamos que, digamos, en este partido lo que vamos a ver es lo que estuvimos viendo últimamente de este equipo, con una línea de 3/5, digamos, con dos laterales que pueden jugar de carrileros también, y obviamente arrancan su formación con Emi Martínez en el arco, como habíamos dicho, Cash y Target en los carriles, Konsa, Tuansebe y Mings son los centrales en esta línea de 3, Douglas, McKean y Ramsey forman el medio, y arriba van Ings y Watkins, dos verdaderas amenazas para una defensa central del Tottenham que después estaremos comentando, pero no creemos que sea la mejor, la verdad. Y como para dar un poco de contexto de este equipo, para alguno que esté un poco perdido, es un equipo que en la temporada 2018-2019 asciende del Championship de la mano de Jack Grealish y un gran equipo detrás también, obviamente, y llega a la Premier League en una 2019-2020, donde es un equipo que gasta mucho, pero realmente le va muy mal, al borde del descenso, solo un punto lo salvó de irse de nuevo al Championship, y en estos últimos mercados, la verdad, que viene de reforzarse a nivel de los más grandes de Europa. Sí, la verdad es que algo que me dejó completamente helado, porque según lo que estábamos hablando en la previa, ellos ascienden a finales de la 18-19 y su primer mercado sería la 19-20, en donde al Aston Villa los posiciona novenos a nivel mundial entre los que más han gastado. Realmente es insólito, tan solo por detrás del Real Madrid y un poquito detrás también de la Juventus, que está por encima del Real Madrid, pero estando en el top 10, nosotros obviamente estando fuera de ese top 10 en el puesto número 11 desde la 19-20, pero si nos vamos una temporada antes, que encima la brecha es aún peor, porque estamos hablando de un Tottenham que tiene el poderío económico por estar en Champions, por estar en Premier, por más de estar construyendo un estadio, y el Aston Villa estar en Championship. El Aston Villa estaba en el puesto 14 a nivel mundial, aún estando en Championship, y el Tottenham estaba en el puesto número 21. La verdad es que te deja pensando, ¿no? Lo que siempre hablamos, que la dirigencia, Levy y todas las decisiones que se han tomado han sido demasiado cuestionables en los últimos años. Y volviendo a lo que vos decías, un Aston Villa que arrancó mal, pero no olvidemos también, y tenemos que tener ese otro contexto, que perdieron a un jugador como Grealish, que era su abanderado, su mejor jugador, y tenían que reacostumbrarse con jugadores que cayeron como Emi Buendía, como Bailey, que son grandes jugadores, mismo Danny Ings, ¿no? Que la verdad es que les da una amenaza tremenda. Son grandes jugadores que se tienen que ir aceitando y tienen que empezar a encontrar su lugar todavía.
por eso la maquinaria cuesta, y es lo que hablábamos siempre mismo con el City, cuando lo empezamos a hablar de la previa, que no siempre se arranca de la mejor manera, y aún menos cuando tenés que cambiar todo tu estilo de juego porque a lo que jugabas, por a quien tenías de banderado, no lo tenés más. Entonces nos encontramos ante un partido que vos lo decías al inicio, es trascendental. Y déjame ir al flashback. 2 de noviembre del 2014, Mauricio Pochettino de técnico se enfrenta al Aston Villa en una fecha número 10, en la cual si no ganaba, se quedaba fuera. Ah, por unos pésimos resultados venía octavo previo a esa fecha, y consiguen ganar agónicamente con un gol de Harry Kane de tiro libre que se rebota en un defensor y logra entrar. Y es así como Pochettino logra salvar su trabajo, en lo que fue después una, un recorrido maravilloso y digamos, una trayectoria casi intachable, ¿no? Para Mauricio, que volvemos al punto económico un segundo, nunca tuvo un respaldo, que él mismo dijo en las entrevistas con Sky Sports. Equipos como el Liverpool, cuando necesitaban un arquero, iban por Alisson, necesitaban un defensor, iban por Van Dijk, y todas esas necesidades, como cuando se fue Kyle Walker, ¿no? Que era un gran miembro de lo que era la defensa, nunca se hicieron ese estilo de compras para poder tratar de solucionar esos problemas que tenía la plantilla. Ujú, sí, completamente. Y justamente por eso es que el Aston Villa está donde está y el Tottenham está donde está. La verdad que es un partido donde vos ves los 11 de los dos y la verdad que el Aston Villa tiene nivel de Big Six y el Tottenham tiene su nivel, pero tampoco lo está acomodando del todo bien. Y acá es donde vamos a la parte de Nuno, que también es un partido importantísimo para Nuno Espíritu Santo, donde no vamos a decir que se juega el puesto, pero quizás sí se juega al pellejo, digamos, más desde el ámbito público, más desde los fans, porque no creo que lo echen en este momento, pero como decía, quizás desde la opinión pública es un partido que lo puede crucificar justamente a Nuno Espíritu Santo. Sí, y creo que sería una situación que vos me la dijiste a lo Koeman, de perder este partido. Probablemente no se encuentre un emplazante fácilmente, pero ya sería de público conocimiento que estarían buscando un emplazante para que cuando lo encuentren uno ser despedido. Y nos pueden decir que estamos siendo demasiado exitistas, que es cortoplacista, que son pocos partidos, pero hay algo muy claro que el domingo puede demostrar si uno tiene concepto y categoría para estar en un club de la jerarquía de Tottenham, que son dos factores, y lo hablábamos desde el arranque cuando decíamos cómo va a ser el 11. Skip tiene que estar, porque Skip es justamente que le da esa solidez defensiva y esa eficiencia de sacar la pelota y por lo menos llevársela a Højbjerg o dársela a Ndombele o dársela al mediocampo y poder generar o reciclar el juego mientras se mantiene una estructura. Y el otro es, obviamente, Ndombele. Ndombele tiene que estar por encima de Dele Alli, que hoy fue capitán y salió, obviamente porque el partido no fue el mejor y el resultado estaba siendo puesto en peligro. Eh, y Ndombele es la figura que tiene que hacer jugar al equipo. Es el que necesita tener esa libertad. Por eso hasta podría llegar a ser un 4-2-3-1 con Højbjerg, Skip de doble pivote, en Ndombele capaz un poco más adelantado, quizás
no, quizás arranca por el lado izquierdo, haciendo el 4-3-3 usual, pero por momentos se ubica en esa posición de enganche para linkear un poco más con el que esperamos que sea Lucas Moura, Heung-min Son y Harry Kane. Pero en Ndombele tiene que ser esa figura que sea el que conecte mediocampo, defensa y ataque, porque es el único que tiene esa capacidad de creación innata que te puede descolocar un partido y un partido de esta magnitud para lo que necesitan uno. Y otra cosa que también nos deja completamente preocupados y por la cual no vemos un panorama nada brillante, nada lindo, es la defensa central de Davinson y Dyer. Habiendo jugado hoy Cuti y Rodon, te indica completamente que la idea es jugar con Davinson y Dyer de defensa central, con Tanganga Aguilón, pero Danny Ings y Oli Watkins contra Dyer y Davinson ya lo pensás y te da muchísima inseguridad y muchísimas ganas de casi de ponerte a llorar, porque es lo que decías vos en esta previa que estábamos haciendo antes de grabar, esa defensa está 9-1 abajo en los últimos 3 partidos de Premier. Mentalmente, ¿cómo se puede recomponer para poder enfrentar a un rival que le viene a ganar al Manchester United y que sabe que tiene la jerarquía para hacer destrozos? Totalmente, totalmente. Es algo que todavía no logramos entender, es esta ausencia de Puto y Romero en el equipo titular, siendo que es un jugador que está bien, que tiene futuro, pero tiene una actualidad tremenda también. Y puede ser que la justificación esté en que se esté adaptando el equipo, pero la verdad que la defensa central que está jugando en este momento tampoco da muchas respuestas como para esperar a que Cuti Romero se adapte 100%. Entonces, por eso es que personalmente nosotros pedimos que juegue, pero realmente no lo vemos, porque como vos decías, contra el Mura fueron Cuti, Romero y Rodon los que fueron titulares, y como habíamos dicho en la previa de ese partido, ahí vi algunas posiciones donde ya se iban a definir los que sean titulares en ese partido, no iban a ser titulares en el partido del fin de semana. Y así es como pensamos que va a ser. Repasando los nombres, digamos, uno por uno, sería Lloris en el arco, Tanganga por el lateral derecho, como habíamos dicho, Davinson y Dyer en el centro de la saga, aunque no nos genere la mayor confianza, Reguilón por izquierda. Y el medio, la verdad que sin uno no aprendió del derby, me sorprendería mucho, pero tendría que ser Skip, Højbjerg y Ndombele. Y arriba suponemos que veremos a los tres que ingresaron contra Mura cuando se complicó el partido, Lucas Moura, Son y Kane, que esperemos justamente que Harry Kane se pueda encender esta vez por Premier League, porque viene de meter un hat-trick por Conference y por Premier League todavía está en cero. Esperemos que sea su primer gol en esta Premier League de muchos, ojalá. Y la verdad que es, como decíamos, un partido trascendental para uno, bisagra, que va a quedar marcado, como habíamos dicho, como habías dicho vos, el de Pochettino cuando se jugó su puesto en 2014. Y también hay un movimiento en el club como de desconfianza por parte de la directiva también en cuanto a la venta de las entradas y demás. Sí, creo que Levy lee el mal momento del club que se va a traducir en poca gente yendo al estadio, por lo cual anunciaron que cualquier persona que sea season ticket holder, que son los que tienen el abono, para decirlo en castellano, pueden adquirir hasta 5 entradas, cuando generalmente son solamente 2. Y esto podría reducir el efecto negativo de todos aquellos que con tal descontento no quieren ir a la cancha. Y para zangar un poco con lo que sería la parte de Nuno y también en ese flashback de la era Pochettino y cuando salvó su trabajo. Es justamente en ese partido
se torna hacia los jóvenes. Al final, cuando necesita, en ese manotazo ahogado que va perdiendo, por más de tener más posesión, más tiros al arco, pero no estaban pudiendo ser efectivos, Pochettino en su manotazo ahogado pone a Kabul en la defensa, pone a un Harry Kane que anota, como explicaba previamente, el gol de tiro libre. Y ese fue el inicio de la etapa de Pochettino, ¿no? Que también ya había arrancado con Mason y que hace un cambio generacional en el equipo, dándole ese hambre, que es lo que siempre estamos diciendo en todos los partidos que falta. Ese hambre del deseo de ganar, del deseo de golear, de jugar mejor. Y eso es lo que esperamos capaz ver en un minuto 70, 65, con los Brian Hill, con los jugadores que estén obviamente convocados, que le puedan dar ese aire y esa pasión extra para poder lograr sacar un resultado adelante. Así es, totalmente. Como vos decías, alternativas en el banco, jóvenes, podríamos decir. Brian Hill, uno de los pocos, pero quizás no joven, pero suponemos que puede estar Lo Celso como alternativa, también está Dele Alli. Y la verdad que, como para ir cerrando, un partido trascendental que se va a jugar no solo la cabeza de uno, sino también el equipo en general, que tampoco lo hablamos mucho, que viene muy mal, y una victoria previo al parate de fecha FIFA, quizás no sé si lo potenciaría, pero por lo menos maquillaría estas últimas tres derrotas que tuvo por 9-1 en general, digamos. Y bueno, ya para ir finalizando, obviamente déjennos en sus comentarios su opinión sobre el momento actual del Tottenham, si quieren dejarnos sus onces también, que nosotros les estaremos respondiendo a ver qué cambios haríamos nosotros. Y síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, Spurs Buenos Aires, la versión un poco más oficial, y Spurs.análisis, la versión un poco más de opinión, rumores y actualidad. Y obviamente suscríbanse y, como dijimos antes, coméntenos, que es básicamente lo que más nos gusta recibir de ustedes. A ganar o ganar, o será el principio del final.